Y hoy es el Día Mundial de la Conciencia sobre el Estrés. En Argentina transitamos momentos, contextos de mucho estrés de forma usual, pero no está bueno acostumbrarse a esa sensación y por eso hoy vamos a hablar de estrés. Estamos en comunicación con la psicóloga del trabajo, Analía Tarasi-Wicks. Analía, muy buenas tardes. Leandro y Guadalupe Regarci, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Bueno, para hablar Gracias a concretamente ustedes. del estrés en el ámbito del trabajo, en un día tan particular como el de hoy, ¿qué consideraciones son las que vos tenés para hablar de primera mano de esto? Bueno, bien. Por un lado, es interesante que podamos pensar en que el estrés es necesario para nuestro cuerpo, para las situaciones que son complejas, para tomar decisiones, para salir de situaciones que necesitemos, como tomar decisiones más difíciles. Y por otro, es entender que este estrés sostenido en el tiempo hace que entremos en problemáticas de salud, ¿no? El estrés crónico puede llevarnos a la baja de nuestro sistema autoinmune, a darnos distintos síntomas psicofísicos y emocionales que necesitan ser tratados. Entonces es diferenciar un estrés agudo que es necesario de un estrés crónico. Analía, te saludo, ¿cómo nos aislamos del estrés dado lo que se vive, ¿no? Sobre todo la situación social de la Argentina en estos momentos, con la crisis económica que hay, con en muchos casos la falta de trabajo o un trabajo que no alcanza, el tema económico, algún problema personal? ¿Cómo uno se puede aislar de lo que es el estrés para que no repercuta en la salud? Bueno, va a ser el caso a caso, va a haber personas que van a tener más desarrolladas sus métodos de afrontamiento frente al estrés y otras desarrollarlo más en profundidad. Entonces es importante que pensemos como en tres modalidades, ¿no? Por un lado, aquello que podemos hacer en la superficie, aquello que podemos trabajar, digamos, como en nuestra rutina diaria, y aquello que podemos hacer como más a largo plazo o más profundo. Entonces, desde las profundidades, bueno, voy a tener que pensar, bueno, en qué me estoy preocupando, cuáles son las situaciones que me están trayendo estas sensaciones, qué estoy llevando al cuerpo, cuáles son las personas que me rodean, con las que yo me estreso, o cuáles son las noticias, cómo llevo mi rol y mi persona en mi trabajo, ¿no? Después, obviamente, cuando ya estamos hablando de falta de recursos, falta de comida, falta de salud en la familia, etcétera, ahí es como se unen otras variables que son mucho más complejas y que quizá con solo entenderlo y hacer alguna psicoterapia no alcanza, ¿no? O sea, ahí es como un abordaje aún mayor. Pero lo que digo es, para aquellos que están en una situación donde tienen trabajo, pero bueno, tienen miedo de perderlo, tienen miedo de los cambios, etcétera, y eso los está estresando, bueno, que puedan desde ahora empezar a pensar en distintas estrategias, en distintas formas de valorar su perfil, de ver qué otras cosas podrían hacer mientras pasan estas situaciones, y en el caso también de que haya algún despido o algo particular, ir preparando las herramientas, o sea, no quedarse solamente con el estrés que provoca la situación, sino tomar cartas en el asunto y empezar a prepararse si es que es necesario, digamos, porque hay personas que solo tienen miedo a quedarse sin trabajo por la situación global, pero no está sucediendo algo de eso. Entonces ahí digamos, al estrés, que es una respuesta biológica, digamos, física, ¿no? Una respuesta que tiene el cuerpo que empieza a hacer, digamos, que la sangre corra más rápido, que fluya más rápido, que haya más hormonas como el cortisol que se eleven, bueno, que te transpiremos más, toda una respuesta física, fisiológica. Ahora bien, si además agregamos la preocupación que generan distintos pensamientos, enrollarnos en cosas que quizás no nos vayan a pasar, por más contexto que haya, bueno, ahí hay que empezar a ordenar estas cosas, ¿no? Y empezar a darse cuenta que si sumo esto más esto, por ejemplo, tendría más síntomas de ansiedad. Y si este estrés que se va provocando en mi día a día y yo no lo gestiono con éxito, probablemente caiga en un burnout, si estamos hablando de estrés laboral, u otras patologías que se empiezan a despertar porque bajamos
todo nuestro sistema inmune y estamos como en un estado de alerta constante, como si algo fuera a atacarnos, pero en realidad a veces simplemente son nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿Y cómo identificar el estrés para quien trabaja en su casa? Digo, como ama de casa, se suele llamar así porque en su mayoría son mujeres, pero también los hay hombres, ¿no? Con las tareas del hogar. Bueno, vas a darte cuenta por los síntomas. Cuando la palabra ya no es suficiente, empiezan a aparecer las señales del cuerpo. Entonces, si vos, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Si entre la pareja no se pudieron poner de acuerdo, hay un desbalance en las tareas del hogar, y aparte una de las personas, además de hacer las tareas del hogar, tiene que trabajar, etcétera, probablemente si no lo puede charlar, si no lo puede llevar a la palabra y no se puede resolver, empiecen a haber síntomas. Voy a estar más enojada, más irascible, la persona puede tener más problemas, no sé, dolor de cabeza, insomnio, puede empezar a gritar, digamos, o sea, van a empezar a cambiar un montón las conductas y ahí te vas a dar cuenta que hay algo que te está sacando de tu media, ¿no? Que te saca de tu minuto a minuto. Estamos hablando del estrés laboral en particular, ¿no? ¿Qué otras situaciones producen estrés o son las más comunes? Se me ocurre, no sé, una mudanza, por ejemplo, o la llegada de un hijo, que es algo lindo, pero a su vez también puede llegar a ser una situación estresante. ¿Cuáles son los otros, digamos, situaciones, por llamar de alguna manera, más comunes que te tocan trabajar, Analía? Bueno, digamos, la presentación de resultados, la evaluación de desempeño, la contratación sí o no, procesos de selección muy extensos, personas que no tienen feeling con sus compañeros o con sus líderes, la llegada de un nuevo líder, tener que ir a pedir un aumento de sueldo, bueno, todo lo que tenga que ver también con la vocación, ¿no? Si vos de repente estás fuera de tu vocación y estás haciendo una tarea que no te gusta, que no te hace sentir bien, probablemente tu ir al trabajo te estrese, ¿no? Claro. Y por otro lado, también las condiciones laborales hacen que sea un factor externo más a un estresor y que a su vez genere como esta cuota doble, ¿no? En la situación. Analía, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes.